que lleva a un poderoso emperador a renunciar a todo y desaparecer en el anonimato. Esta es la intrigante historia de Alejandro I y la enigmática figura de Fiódor Kuzmich, un relato que desafía la historia oficial y ahonda en cuestiones universales sobre la culpa, la redención y la espiritualidad. ¿Fingió Alejandro su muerte para buscar la paz interior lejos de los palacios y la política? ¿O es Fiódor Kuzmich, el ermitaño que vivió en Tomsk, solo una pieza de un mito colectivo? En este vídeo exploraremos la relación entre estos dos misteriosos nombres. Hablaremos de los rumores sobre la muerte de Alejandro I, de su posible vinculación con el estricto gran esquema monástico de la ortodoxia rusa y del peso psicológico de llevar un imperio sobre los hombros. También ahondaremos en la figura de Fiódor Kuzmich, su conexión con el zar y lo que su viaje nos enseña sobre la renuncia y la transformación personal. Esta historia, que mezcla hechos reales y especulación, ofrece una mirada única a la búsqueda humana de propósito y redención. Sin más preámbulos, comencemos. La influencia de la espiritualidad ortodoxa en la corte imperial. Desde su nacimiento, los zares rusos estuvieron profundamente moldeados por la espiritualidad ortodoxa, que impregnó no solo la vida religiosa, sino también los aspectos culturales y políticos del Imperio ruso. Desde el punto de vista ortodoxo, el zar era considerado el ungido de Dios, un mediador entre el cielo y la tierra, responsable tanto del liderazgo terrenal como de la protección espiritual de su pueblo. Para Alejandro I, esta espiritualidad no era una obligación superficial, sino un componente intrínseco de su identidad. Desde su infancia, se educó en un ambiente de rigor religioso, donde la fe ortodoxa no solo ofrecía consuelo, sino que también guiaba decisiones de gran impacto. La Iglesia ortodoxa, con su rica liturgia, sus solemnes rituales y su énfasis en el arrepentimiento y la redención, ejerció una influencia duradera en Alejandro, moldeando su visión del mundo y sus acciones como líder. Durante su reinado, trató de reformar aspectos de la sociedad rusa basándose en valores cristianos, promoviendo la caridad y la moralidad. Sin embargo, los traumáticos acontecimientos de su vida, como la muerte de su padre, el zar Pablo I, y los horrores de las guerras napoleónicas, dejaron profundas cicatrices en su psique. La religión, que antes había sido una fuente de inspiración, se convirtió también en un espacio de cuestionamiento y búsqueda de alivio espiritual. La conexión espiritual de Alejandro se manifiesta en su cercanía a los líderes religiosos y su interés por las ideas místicas que iban más allá de la doctrina ortodoxa convencional. Estos elementos ayudan a contextualizar su supuesta transformación en Fiódor Kuzmich, una figura que ejemplificaba la humildad, el ascetismo y la devoción, características ideales dentro de la visión espiritual ortodoxa. La renuncia de Alejandro al poder, de ser cierta, no fue solo una huida de las responsabilidades políticas, sino una búsqueda deliberada de un camino espiritual que reflejara las enseñanzas de su educación religiosa. Así pues, su historia trasciende la esfera política y toca cuestiones fundamentales sobre la fe, el arrepentimiento y la búsqueda de la paz interior. Psicología del poder y búsqueda de la redención. El peso de ser emperador es una carga que trasciende las obligaciones políticas y administrativas. Llega hasta lo más profundo de la psique y el alma. Alejandro I, como zar de Rusia, no solo cargaba con la responsabilidad de gobernar una de las mayores potencias del mundo, sino también con el peso de las expectativas casi divinas impuestas por la sociedad rusa de su época. En la tradición ortodoxa, el emperador era visto como un representante de Dios en la tierra, un mediador entre lo celestial y lo terrenal. Esta visión añadía una capa espiritual a su papel, convirtiendo cada decisión política en una prueba de fe y moralidad. Para Alejandro, sin embargo,
El trono no era solo un escenario de gloria, sino una prisión de pesares. Su reticencia inicial a aceptar el papel de zar y las tragedias que marcaron su reinado, incluido el asesinato de su padre, el zar Pablo I, y las incontables vidas perdidas en las guerras napoleónicas, contribuyeron a la formación de un hombre dividido entre el deber y la búsqueda de sentido. Los psicólogos contemporáneos sugieren que los líderes sometidos a niveles extremos de presión y aislamiento se enfrentan a menudo a crisis existenciales. El poder, en lugar de satisfacer, puede alienar, creando un abismo entre lo que una persona es y lo que necesita aparentar ser. En el caso de Alejandro, esta tensión parece haberse visto exacerbada por un profundo sentimiento de culpa e inadecuación. Aunque históricamente no existen pruebas definitivas de su participación en el complot que condujo a la muerte de su padre, la mera sospecha le habría atormentado. El peso de la responsabilidad, combinado con la pena y el remordimiento, podría haber desencadenado un creciente deseo de renuncia, de liberarse de las cadenas del poder y buscar la redención espiritual. La supuesta transformación de Alejandro en Fyodor Kuzmich ilustra un intento extremo de resolver este dilema. Abandonar el poder, una vida de privilegios y honores, puede verse como un acto de valentía, pero también como un grito silencioso de paz interior. La psicología del poder nos enseña que quienes lo ostentan se enfrentan a menudo a una cruel paradoja. El poder ofrece control sobre el mundo exterior, pero a menudo deja a la persona sintiéndose indefensa en relación con su propio mundo interior. Esta desconexión puede llevar a gestos radicales, como la abdicación o el aislamiento, en busca de un significado más profundo. Alejandro puede interpretarse como un arquetipo del líder atormentado, un hombre que se ha enfrentado a las consecuencias de decisiones abrumadoras y ha buscado huir del escenario para curar sus heridas invisibles. Su viaje, real o simbólico, nos invita a reflexionar sobre las complejidades del liderazgo y las decisiones que tomamos cuando nos enfrentamos a nuestros fracasos. ¿Es el poder un don divino o una maldición disfrazada? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificarlo todo, nuestra identidad, nuestros logros e incluso nuestra historia, para encontrar un atisbo de paz? La historia de Alejandro cuestiona la idea de que el poder trae la felicidad, sugiriendo que, para algunos, el verdadero sentido de la vida solo puede encontrarse renunciando al mundo que una vez controlaron. El papel de las relaciones personales en la decisión de Alejandro. Poco se habla de las relaciones cercanas de Alejandro I y de cómo pudieron influir en su decisión de renunciar al trono y buscar una vida en el anonimato. Sin embargo, las conexiones personales que mantuvo a lo largo de su vida, especialmente con su esposa Isabel Alexeyevna y otros miembros de la familia imperial, fueron cruciales para su desarrollo emocional y espiritual. Isabel, una mujer conocida por su gracia e inteligencia, desempeñó un papel importante en la vida de Alejandro. Casados desde muy jóvenes, afrontaron juntos profundos retos, incluidas tragedias personales como la pérdida de sus hijos, que dejaron huellas imborrables en ambos. A pesar de las dificultades, hay pruebas de que Isabel mantuvo una influencia estabilizadora sobre Alejandro, animándole a buscar un sentido más allá de las presiones del poder y las responsabilidades de Estado. La pérdida de sus hijos no solo fue un acontecimiento devastador, sino también un catalizador para reflexiones más profundas sobre la fragilidad de la vida y la fugacidad del poder terrenal. Isabel, mujer de fuerte inclinación espiritual, pudo haber compartido con Alejandro su propia perspectiva de aceptación y resignación ante la adversidad, sembrando en él las semillas de un viaje de transformación interior. El intercambio de cartas entre la pareja, marcado por tonos de introspección y apoyo mutuo, revela el impacto emocional que estas tragedias tuvieron en ellos, al tiempo que refuerza la idea de que Isabel no era solo una consorte, sino también una compañera espiritual
que comprendía las luchas interiores de Alejandro. Además de Isabel, otras figuras familiares también moldearon la psique de Alejandro. Su abuela, Catalina la Grande, dejó un legado de extraordinarias expectativas que se cernieron sobre él durante toda su vida. Aunque no convivió con ella directamente durante mucho tiempo, la sombra de Catalina y su reinado influyeron en la visión que Alejandro tenía del liderazgo, la moralidad y la responsabilidad de un soberano. Por otro lado, la problemática relación con su padre, el zar Pablo I, contribuyó significativamente a la carga emocional que Alejandro soportaba. Pablo fue asesinado en 1801 en un complot que, según las especulaciones, Alejandro sabía que tendría lugar, pero decidió no impedir. Este traumático suceso no solo marcó el inicio de su reinado, sino que proyectó una sombra de culpabilidad que le persiguió durante el resto de su vida. Amigos íntimos y consejeros también desempeñaron papeles ambiguos en su trayectoria. Mientras que algunos trataron de reforzar su sentido del deber como zar, otros, posiblemente líderes religiosos o filósofos, pueden haber animado a Alejandro a explorar caminos espirituales como una forma de hacer frente a sus remordimientos y aspiraciones no realizadas. Aunque la historia oficial no ofrece muchos detalles sobre estas relaciones, constituyen un telón de fondo emocional y social que inevitablemente influyó en las elecciones de Alejandro, incluida su posible decisión de renunciar al trono. Estas conexiones humanas ayudan a iluminar una dimensión de la narración que a menudo se pasa por alto. Detrás de la figura pública del zar había un hombre profundamente sensible, vulnerable a los mismos dolores y complejidades emocionales que cualquier otra persona. El impacto de estas relaciones pone de relieve que su supuesta transformación en Fyodor Kuzmich no fue solo una reacción política o espiritual, sino también una respuesta profundamente personal a las influencias de quienes le rodeaban. Si Alejandro buscó la redención o la paz en su vida posterior, es probable que encontrara inspiración y fuerza en sus allegados, cuya presencia le ayudó a cuestionarse la verdadera naturaleza del poder, la responsabilidad y, sobre todo, el sentido de la vida. La muerte de Alejandro I. ¿Mito o realidad? Alejandro I, zar que dirigió Rusia durante uno de los periodos más complejos y difíciles de su historia, murió oficialmente en 1825 en Taganrog a causa de unas fiebres tifoideas. Sin embargo, desde el anuncio de su muerte, comenzaron a correr rumores que alimentaban las teorías de que el zar no había muerto realmente, sino que había fingido su muerte para escapar de las responsabilidades y la culpa que arrastraba. Alejandro fue un gobernante marcado por decisiones que marcaron a Rusia, pero también por una sombra personal difícil de ignorar: el asesinato de su padre, el zar Pablo I. Los historiadores señalan que, aunque no participó directamente en el complot, Alejandro conocía los planes contra su padre y optó por no intervenir. Con el paso de los años, esto se habría convertido en una carga insoportable para él, llevándole a buscar la redención en un acto extremo de renuncia total. Según la teoría más extendida, Alejandro cambió las intrigas palaciegas por la humilde vida de un asceta. Hacia 1837, una década después de su supuesta muerte, apareció en Tomsk la figura de Fyodor Kuzmich, un hombre de modales refinados, notable serenidad y que parecía cargar con un misterioso pasado. Esta presencia inesperada llamó la atención, sobre todo porque Fyodor mostraba un porte digno, propio de alguien acostumbrado a la nobleza. La fascinación en torno a su figura aumentó cuando se encontraron notas cifradas entre sus pertenencias, firmadas con las iniciales AP, posiblemente de Alejandro Pavlovich, el nombre completo del zar. Además, los análisis caligráficos entre los escritos de Fyodor y los documentos firmados por Alejandro revelaron similitudes intrigantes, reforzando las especulaciones de que ambos podrían ser la misma persona.
La historia de Alejandro y Fiódor trasciende la simple búsqueda de respuestas sobre la identidad. Plantea preguntas universales. ¿Hasta qué punto puede alguien realmente dejar atrás su vida anterior y abrazar una nueva existencia? ¿O es que por mucho que lo intentemos, siempre estamos atrapados con los fantasmas del pasado? La historia de estos dos hombres, entrelazados de una forma tan peculiar, sigue intrigando a estudiosos y curiosos, porque no se trata solo de una duda histórica, sino de un profundo misterio sobre la esencia de la transformación humana. Fyodor Kuzmich, el hombre y el mito. Fyodor Kuzmich es una de las figuras más enigmáticas de la historia rusa, no solo por su vida de soledad y sabiduría, sino también por sus sorprendentes similitudes con el zar Alejandro I. Cuando Fiódor apareció en Tomsk en 1837, ya mostraba una profunda serenidad, combinada con un aura de misterio que atraía la atención de todos los que le rodeaban. Sus modales educados, combinados con unos conocimientos inusuales para alguien de origen humilde, levantaron rápidamente sospechas de que no era quien decía ser. Entre las pertenencias de Fiódor, le llamó la atención una nota cifrada, firmada con las iniciales AP. Parecía contener referencias que podían interpretarse como Alejandro Pavlovich. Además, un análisis de su letra reveló un parecido casi irrefutable con la del zar. Los testimonios de quienes conocieron a Fiódor lo describen como un hombre que hablaba con autoridad pero con humildad, que se comportaba como un líder pero vivía como un ermitaño. Esta intrigante dualidad hizo imposible ignorar las posibles conexiones entre él y la misteriosa desaparición de Alejandro. Pero Fiódor no es solo una figura histórica rodeada de teorías. Se ha convertido en un símbolo de transformación y redención, un ejemplo vivo de cómo alguien puede buscar la paz interior en medio del anonimato. Para algunos, es la prueba de que es posible abandonar el peso del pasado. Para otros, representa la paradoja de la identidad. Aunque huyamos de lo que somos, llevamos con nosotros las huellas de lo que fuimos. Fyodor Kuzmich no solo desafió las normas de su época, sino que también dejó un legado que sigue inspirando preguntas sobre lo que realmente significa empezar de nuevo. Su historia, entrelazada con la de Alejandro, es un poderoso recordatorio de que los mayores misterios suelen residir en los corazones humanos. El gran plan, secretos monásticos de la ortodoxia. En la espiritualidad rusa, el gran esquema se considera la forma más elevada de compromiso con Dios. Este riguroso rito monástico está reservado a quienes buscan una existencia completamente desligada de los placeres terrenales, dedicada exclusivamente a la oración y al ascetismo espiritual. Los monjes que siguen este camino no solo renuncian a las posesiones materiales, sino que también se aíslan del mundo, viviendo en constante meditación, ayuno y reflexión. Para la sociedad rusa de la época, esta opción representaba una pureza de intenciones casi sobrehumana. Alejandro, que pasó gran parte de su vida rodeado de opulencia e intrigas políticas, podría haber encontrado en el gran plan una forma de purificar su alma y expiar su culpa. Históricamente, se sabe que Alejandro tenía una fuerte inclinación religiosa. Durante su reinado, promovió reformas basadas en valores cristianos y a menudo buscó consejo espiritual. Es posible que el peso de sus decisiones como zar, combinado con la culpa por la muerte de su padre, despertara en él el deseo de volver a conectar con algo más grande. El gran plan podría haberle ofrecido la oportunidad de abandonar los vicios y corrupciones del poder, abrazando un camino de simplicidad y redención. Sin embargo, el misterio permanece. ¿Ingresó realmente Alejandro en un monasterio o su transformación espiritual se vivió en la sombra, como la de Fyodor Kuzmich? Este enigma nos lleva a profundas reflexiones sobre el papel de la fe en la transformación personal. El viaje de Alejandro, real o imaginario,
se hace eco de un deseo común en la humanidad: trascender las limitaciones de la vida material y encontrar un propósito mayor. Para muchos, el gran esquema es un símbolo de liberación espiritual, pero también la prueba de que la búsqueda de la redención requiere valor y sacrificio. La narración de Alejandro cuestiona los límites entre la culpa y el perdón, el poder y la humildad, y nos invita a reconsiderar lo que realmente significa encontrar la paz. El papel de los rituales en la transformación personal. En la tradición ortodoxa, los rituales son mucho más que prácticas religiosas. Son momentos de profunda conexión y transformación espiritual. Desde la confesión sacramental hasta los elaborados ritos de la ordenación monástica, cada acto conlleva un significado simbólico que refleja una transición de estado. Estos rituales marcan no solo el paso del tiempo, sino también una transformación interior, ofreciendo a los practicantes la oportunidad de reconectar con lo divino y redefinir sus vidas. En el caso de Alejandro, si realmente abrazó la identidad de Fyodor Kuzmich, es plausible que pasara por ritos específicos que simbolizaban su renuncia a su pasado como zar y su aceptación de una nueva vida como ermitaño. La entrada en el ascetismo, por ejemplo, exigía votos de humildad y obediencia, que simbolizaban una ruptura definitiva con los lujos y excesos de la vida secular. Estos rituales, lejos de ser exclusivos de la ortodoxia, encuentran paralelismos en diversas tradiciones de todo el mundo. En el budismo, las ceremonias de ordenación marcan el inicio de un viaje espiritual que da prioridad a la renuncia y la meditación. En el hinduismo, ritos de paso como el sannyasa reflejan la decisión de abandonar las obligaciones mundanas para dedicarse a la búsqueda de la verdad. Este carácter universal de los rituales pone de relieve cómo sirven de poderoso mecanismo de transformación personal, permitiendo a los individuos dejar atrás viejos patrones y adoptar nuevas identidades. Para Alejandro, los rituales podrían haber sido no solo un punto de ruptura con su vida anterior, sino también una forma de expiar sus pecados y encontrar un nuevo propósito. Estos momentos de transformación son importantes para comprender la profundidad del viaje de Alejandro. Los rituales representan algo más que gestos simbólicos. Ofrecen un marco psicológico que ayuda a procesar los remordimientos y a reconstruir una nueva narrativa personal. Si Alejandro se convirtió realmente en Fyodor Kuzmich, su historia ejemplifica cómo los rituales pueden actuar como portales para la curación emocional y la reinvención espiritual, permitiendo a alguien trascender las limitaciones de su historia personal. Paralelismos con otras figuras históricas. La trayectoria de Alejandro I como Fyodor Kuzmich, de ser cierta, encuentra ecos fascinantes en otras figuras históricas que también abandonaron posiciones de gran poder en busca de una existencia más sencilla y espiritual. Uno de los ejemplos más notables es Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que abdicó del trono en 1556 para vivir los últimos años de su vida en un monasterio de España. Al igual que Alejandro, Carlos V se enfrentó al peso de un vasto imperio y a las incesantes exigencias de su cargo. Su decisión de retirarse a la reclusión monástica no fue solo una búsqueda de paz, sino también un acto de rendición espiritual, reflejo de una época en la que los líderes a menudo veían el poder como una prueba divina. Otro paralelismo puede encontrarse en la figura del Dalai Lama, que aunque no renunció, vive en el exilio como símbolo de resistencia pacífica y sabiduría espiritual. Estas historias ponen de relieve un patrón común entre los líderes: el momento en que el poder se convierte en una carga que conduce a la necesidad de renuncia, introspección y reconexión con valores superiores. Alejandro I, acosado por crisis políticas y personales, puede haber sentido una presión similar, buscando en su transformación como Fyodor Kuzmich un medio para resolver los dilemas que le atormentaban.
Estos paralelismos también ponen de relieve la universalidad del deseo humano de redención y trascendencia, ya sea en el contexto de un monarca europeo, un líder espiritual tibetano o un zar ruso. Las historias de renuncia al poder demuestran que para muchos la verdadera libertad no se encuentra en la acumulación de autoridad, sino en su abdicación. Para Alejandro, como para otros, esta elección puede haber sido tanto un acto de valentía como de necesidad, simbolizando la búsqueda de un propósito que trascienda las expectativas del mundo exterior. Estas conexiones históricas no solo enriquecen la narración de Alejandro, sino que también ofrecen una perspectiva más amplia de lo que significa liderar, renunciar y, sobre todo, encontrar la paz en un mundo de exigencias constantes. Y así concluimos nuestro viaje a través de los misterios que rodean a Alejandro I y Fyodor Kuzmich. Hemos explorado las teorías que rodean la supuesta muerte del zar, el austero camino del gran esquema monástico y las complejidades emocionales de un líder que pudo haber elegido renunciar al poder para encontrar la paz. Más que una historia de misterio, esta es una narración que refleja los retos de la condición humana, la búsqueda de sentido, la lucha por reconciliar culpa y propósito, y el valor de abandonar lo familiar para abrazar lo desconocido. El misterio de Alejandro I sigue sin respuesta, pero resuena como una invitación a reflexionar sobre nuestras propias elecciones. En nuestras vidas, ¿somos capaces de renunciar a lo que nos aprisiona para buscar lo que nos hace libres? Que estas reflexiones te inspiren a mirar en tu interior y buscar lo que realmente importa. Si este vídeo te ha aportado nuevas perspectivas, no olvides darle a me gusta, compartirlo y dejar tu opinión en los comentarios. Gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos descubriendo historias que nos conectan con lo esencial de la experiencia humana.